Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de tecnología y emprendimiento sobre el agua. Hoy tenemos ocasión de estar aquí en directo, gracias a que el trabajo nos ha unido en un mismo sitio. Tengo aquí conmigo a Alexandra de Inalia. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchas Pues oye, gracias. muchas gracias por venir. Y nada, estamos juntos hoy aquí en el hueco que tenemos de trabajo para que nos cuentes un poco de tu empresa, de Inalia, que es un proyecto súper guay. Yo lo veo como un empresón que está arrancando, pero lo veo con muy buen futuro. Así que en primer lugar, en líneas generales, ¿qué es Inalia? Os dedicáis al tema de medición estructural, etcétera, etcétera, pero quiero que con tus palabras nos digas unas pinceladas de lo que hacéis y después vamos un poco generando las preguntas y la chapa. Vale, vale, pues Inalia es una startup que nacimos hace 4 años, ¿no? En el 2020. Ujú, La fundamos dos socios y un poco la idea de la empresa sí que cambió un poquito, ¿no? Del principio, que nacimos muy ligados al desarrollo de un sistema de monitorización de unas atornilladas, ujú, y cambió enseguida un poco la idea de negocio a desarrollar sistemas de monitorización estructural, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿No? Pues al final lo que hacemos es medir magnitudes estructurales, que pueden ser ujú, tensiones estructurales, desplazamientos, aceleraciones. Y lo más importante, ¿no? Y un poco lo que nos diferencia de la competencia es le damos mucha importancia a ser capaces de dar valor al dato. Es decir, no nos quedamos en la fase de medir, sino que trabajamos mucho pues, con modelos digitales, con modelos de cálculo estructural, cálculo PCB, cálculo aerodinámico, para en una primera fase definir cuál es la estrategia de monitorización, y en una segunda fase pues ser capaces de ese dato que hemos medido pues transformarlo en información útil para el cliente, ¿no? Eso es ujú, lo que estamos ahora. ujú. O sea que no solamente os quedáis, digamos, en la parte de hardware o de, ¿no? de instrumentar los elementos que queréis medir, sino que flotáis al final, cerráis el círculo Sí, con toda la parte de digitalización o ¿no? sí, ¿Hacéis también post-análisis, quizás también, de todos sí, esos datos? sí, ¿También lo depende hacéis? un poco de la necesidad del cliente, pero nosotros siempre decimos, ¿no? Cuando estamos haciendo reuniones con clientes y así, Ujú, que un poco nuestro punto fuerte precisamente es ser la capacidad de definir una estrategia de monitorización cuando tiene un reto técnico, por lo que sea. Ahí es donde somos fuertes. En la fase de medición también somos fuertes, pero yo creo que donde más destacamos es en esa primera fase y en la última fase, que es vale, y ahora acabo con estos datos y ujú, dar valor a los datos. ujú. Y digamos que hay muchas empresas, ¿no? El sector, cuando piensas en medición, ¿no? Siempre en mi Mm, cabeza, ostras, pues hay muchísimas empresas que están un poco en el sector, ¿no? Toman medidas estructurales, ujú. conozco varias. Eh, ¿Cómo decidisteis apostar por esta línea? ¿O visteis un nicho, visteis un gap en el mercado para decir, ostras, esto puede ser interesante? ¿O es porque en el trabajo previo que teníais os llevó a esto? Sí que es cierto que en el trabajo anterior nosotros trabajamos en una ingeniería, ¿no? Se hacían cosas de monitorización, cosas de cálculo, cosas de productos de diseño, y un poco la idea de Inalia es decir, ostras, pues como tú has dicho, hay un montón de empresas que miden, Ujú. pero sin embargo la capacidad de ofrecer todo el servicio, ¿no? Y ser capaces de desarrollar un sistema en base a un folio en blanco y una necesidad de necesito medir esto. Eso es un poco lo que creemos que nos diferencia. Vale, vale. Sí, digamos un servicio quizás más personalizado, ¿no? Sí, O poder, porque sí que es cierto que muchas veces, ¿no? Hay empresas enormes, ¿no? Que dan estos servicios, pero poder dar una cosa más eso es. personalizada. ¿Y utilizáis, os habéis especializado, utilizáis fibra óptica solo o galgas extensiométricas? ¿Qué es los palos que tocáis en esta área? Tocamos todos. Depende un poco de la naturaleza del proyecto, ¿no? Hay veces que por la propia naturaleza del proyecto la mejor solución a nivel tecnológico pues es fibra óptica, pero hay otras veces que la mejor solución puede ser acelerometría o bandas Vale. tensométricas o sensor de desplazamiento o lo que fueran. Entonces, no estamos atados a una tecnología, no somos una empresa que monitorice con fibra óptica. Nosotros monitorizamos, y dentro de nuestras herramientas pues están cualquier tipo de sensor o cualquier tipo de tecnología que haya en el mercado. De hecho, también una de las partes pequeñas de Inalia, pero que también es cuando no encontramos algo que haya en el mercado, pero que nosotros necesitamos, hay veces que lo desarrollamos nosotros, ¿no? Ujú. Pero nuestra Ah, bien. primera opción siempre es ir al mercado. Ujú. Y fibra óptica, sí, fibra, hay Vale. interrogadores, Totalmente. bandas tensométricas, está, no sé qué. Entonces, ahí siempre vamos al mercado y somos unos usuarios de tecnología. Así que intentamos estar a la última, ¿no? A nivel tecnológico, qué es lo que hay,
porque al final nos sirve para nuestros productos, pero no estamos, por decirlo de alguna forma, casados con Sí, ninguna sí, sí, soy tecnología, ¿no? agnóstico, Totalmente agnósticos agnóstico. tecnológicamente. ¿Y habéis visto alguna tendencia quizás que en los últimos años, pues yo qué sé, recuerdo que en el pasado pues la fibra óptica era algo casi, ¿no? Muy- para muy poca gente o era muy costoso. ¿Has visto en el mercado que esa parte se haya estrechado o se haya acercado más a estas tecnologías? Sí, yo creo que poco a poco cada vez estás tendiendo más con fibra óptica, a hacer temas con fibra óptica. Tiene una serie de ventajas, estas que se han reducido respecto a hace unos años, temas de durabilidad, en ambiente marino sí que es Ujú. uno de los Sí, campos ahora en los que nos entraremos. Ujú. estamos metiendo mucho, pues tiene unas ventajas brutales comparado con extensometría clásica, entonces poquito a poco se va extendiendo, ¿no? Luego hay una serie de tecnologías de fibra óptica pues, que te permiten opciones en mucha Sí, distancia, sí. bueno. Pues, ahí, digamos, lo dirías, la mejora quizás más sustancial ha sido en la parte de eso, de coste de interrogadores o tal, o en la parte de la propia fibra en sí, o las dos cosas acompañadas. Pues yo creo, tampoco te sabría Sí, decir, o sea, sí. porque sí que es cierto que antes la tecnología para nosotros era bastante cara y tal, Sí. y ahora, sin embargo, es bastante accesible a precio. Ujú. En un proyecto casi todos, yo creo que se te va en la parte del interrogador, entonces yo creo Sí. que es donde más ha habido evolución de precios. Y ahora puedes plantear perfectamente a nivel competitivo, en proyectos puedes equiparar en alguna de las cosas, depende del número de canales, pero lo puedes equiparar al coste que Ujú. tiene hacer una instrumentación con extensometría clásica. Y bueno, como estamos aquí en tecnología emprendiendo sobre el agua, el área de interés, bueno, primero, veníais del mundo más terrestre Sí. y conocisteis el agua, conocisteis esa industria porque estáis en naval, estáis mucho en offshore, bueno, también habéis estado, estáis en temas de eólica y tal, pero obviamente con la revolución del offshore y la eólica estáis Ujú. ahí metidos. Estáis desde haciendo ¿no? La medición estructural de alas rígidas para embarcaciones del sector marítimo, hasta Ujú. como es este proyecto, el America's Cup, o sea, proyectos muy diversos. ¿Cómo fue el descubrimiento del mar? Y cuéntanos un poco. Pues a raíz bueno, a raíz de diversos contactos comerciales, ¿no? Vimos que el tema de la monitorización, sobre todo empezamos con el offshore, la energía eólica offshore, offshore flotante, vimos que el tema de la monitorización iba a ser clave. Y había mucha demanda, sí que el sector está como está, ¿no? Está naciendo, hay Sí, muchas sí. necesidades, todavía no está maduro, pero los sistemas de monitorización, los sistemas de mantenimiento predictivo, pues van a jugar un papel bastante importante, ¿no? Para reducir los costos de energía y que poco a poco se convierta en una energía más accesible. Entonces, ahí es donde vimos que había tomate y dijimos, ostras, Sí. pues aquí creemos Ahí que nosotros en podemos offshore hablas aportar. de eólica. Eólica Offshore. offshore Vale. flotante. Sí, sí que es cierto que empezamos, ese fue el primer paso, ¿no? Y eso sí que nos ha servido luego para ir ¿Pero especializándonos en otras habéis tenido variedades. experiencias previas en eólica, digamos, terrestre? Sí, sí, Vale. en el anterior trabajo Sí, y el inicio de Inalia, sí. nosotros hemos trabajado, uno de los sectores en los que más trabajamos era eólica, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, ¿Hay que mides bueno, la torsión de las palas o qué es pues offshore? hemos medido de todo, hemos medido flexión de palas, hemos medido cargas, hemos diseñado utillajes, hemos diseñado, hemos Ujú, calculado componentes, hemos hecho un poco ujú. Sí, prácticamente de de todo en todo. eólica, ¿no? Porque históricamente Sí, sí. es Sí, sí. bastante En el País potente, Vasco. sí, la ingeniería es bastante potente, entonces había bastante demanda. Entonces, hemos trabajado históricamente en nuestro bagaje profesional, una buena parte ha sido eólica. Pues, sí que es cierto que cuando empezamos con Inalia, eólica, lo veíamos con el tema de la monitorización y tal, no queríamos ir a proyectos que fueran, te pongo bandas, te doy señales. Ya. Queríamos proyectos que realmente supongan un reto, que tú aportes, ¿no? Definiendo esa estrategia y combinándolo con tus modelos de cálculo y ahora también con inteligencia artificial, que seas capaz de dar otro valor, ¿no? Pues la eólica onshore, bueno, es un sector mucho más maduro, con costes mucho Sí, más luego. ajustados, entonces había poco recorrido pensar, ¿no? En ese momento. Entonces, ahí es donde encontramos el camino, el nicho de la eólica offshore, ¿no? Y ahí es cuando empezamos un poco a decir, ostras, pues, esto tiene buena pinta, creemos que aquí podemos aportar algo, tenemos capacidad a nivel de monitorización, tenemos capacidad a nivel de análisis estructural, tenemos capacidad a nivel de análisis hidrodinámico, ostras, podemos unir todo de cara a desarrollar en un futuro un sistema de monitorización de salud estructural para mantenimiento predictivo. Ahí es cuando nació un poco todo el tema de offshore. Y eso, bueno, luego ha ido
derivando Sí, 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 a sí, otras sí. cosas, ¿no? Como has dicho tú, Sí, ahora, de las ahora me vas rígidas, tal. comentando. En la parte de offshore, ¿qué palos tocáis? O sea, ¿qué áreas estáis trabajando? ¿O qué medís? De la turbina para abajo, o sea, de la interfaz entre la turbina y la plataforma para abajo. Vale, claro, Nosotros del molino no nos claro, esto ya ocupamos. viene, digamos, te lo habías Si hecho. viene de otro, nosotros lo que hacemos es medimos de ahí para abajo. Nosotros nos encargamos un poco de medir, intentar analizar cuál es el saldo estructural de la plataforma. La plataforma, las líneas de fondeo, es un Ok. componente crítico del cable dinámico. Es un poco donde estamos metidos. Y ¿El, para el nosotros cable lo mismo dinámico es que igual. sería? ¿Qué es? El cable dinámico es el cable por el que extraes la luz, la energía. Vale. Ujú. Grandote se llama dinámico Sí, porque como está, muy bien. al final lo que estamos botando está moviéndose, pues se llama cable dinámico. Que ahí lo que te interesa es, en esa medición, te interesa, es un tema de, digamos, de estructura, pues si se rompe, o te interesa simplemente monitorizar el movimiento para saber dónde está el cable. ¿Qué es lo que te interesa ahí? Nosotros hay muchas formas de monitorizar el cable dinámico a nivel también eléctrico y tal. Nosotros lo que estamos haciendo es, estamos en un producto para monitorizar la flexión del cable dinámico y con la curvatura. Con la Ujú. curvatura sacas la flexión, con la flexión luego pues hacemos estructural, sí, pues, sí, vas a tener problemas de fatiga, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo en el cable. Vale. Siempre nosotros nos centramos en la parte estructural. Y de tus comienzos, digamos, los comienzos de la empresa en este mundo offshore de eólica, ¿han sido directamente un proyecto privado o, oye, hacemos un proyecto europeo, ¿no? O un proyecto público en el que ahí también a veces es interesante porque conoces a muchos actores y generas Ujú. consorcios y de ahí ya, digamos, te van conociendo y ¿cuál fue un poco la estrategia? Es muy interesante conocer, ¿no? Muchas veces cuando uno lanza una empresa, oye, me interesa meterme en este tinglado de temas de proyectos públicos o me interesa intentar buscar un proyecto privado que, aunque no haya hecho nada antes, me confíe en mí. Sí, siempre hemos intentado proyecto privado, siempre porque al final estás mucho más próximo Uh, a las necesidades reales, no más acuciantes, ¿no? ujú. De las empresas. Entonces, siempre hemos intentado con un proyecto privado. Lo que pasa que sí que es cierto que por cómo está el sector, ¿no? Sí. En el nivel de madurez que tiene, están haciendo, es un bebé, Ujú. pues hay muchos consorcios, hay muchas posibilidades de acudir a temas de I+D. En el País Vasco pues Ujú. tenemos también bastantes programas de I+D. Entonces, estamos haciendo un O sea, ha poco sido en ambas. paralelo. Sí, sí, siempre la aproximación siempre ha sido comercial con las empresas. Vale. Otra cosa es que luego, A raíz de. eso es, a raíz de esa conversación, pues haya acabado siendo Vale. que la colaboración Ok, se articula con un entiendo. proyecto Sí, I sí, más sí. D. Pero no buscas una convocatoria, una No, call en la que dices, vale, voy a participar no. y a raíz de ahí tal, vale, vale, sí o no. Siempre hemos Quiero, sido, quiero atacar a un cliente, ese cliente tiene una necesidad y obviamente se busca una convocatoria que pueda, oye, pagar un poco la parte del pastel, como quien dice, exacto. acudiendo al proyecto, a la inversión. Luego ahí sí que es cierto que ha habido otros proyectos, lo que estamos haciendo ahora con Enwec, convertidor de energía de las olas, Sí, que ese es más necesidad de servicio y luego sí que ellos, como tal, lo tratan como un I+D. ahí ese que acabas de comentar sería también un poco lo mismo, o sea, una medición de una plataforma que sirve para medir Sí, olas. Es una plataforma que genera energía de las olas y Sí. nosotros en la parte del proyecto que estamos en la medición de las cargas de las líneas de Vale, fondeo. pues siempre un poco enfocados a Sí. esa línea de cualquier plataforma, digamos, flotante, hacéis la monitorización de Eso todo eso. es. Y de ahí, otros palos, por ejemplo, háblame de la parte del sector marítimo, que es, habéis monitorizado una vela de una empresa catalana, de hecho, de la zona de Barcelona, Ujú, una vela rígida. ujú. Ahí, bueno, ¿cómo surge el proyecto? Y cuéntanos un poco más de ese proyecto. Sí, pues es un Lo que proyecto. puedas contar, ¿eh? Sí, sí. Siempre nombres y tal, yo no nombro si tú quieres nombrar No, cosas, nada, es pero... un poco genérico. Sí, sí. Al final, lo que hacemos es trabajar un poco con ellos para mirar cómo se comportan las velas. Sí. Vale. Bueno, se está navegando, ¿no? Al final son productos nuevos, Ujú. no hay Sí, normativa, hay ¿no? normativa ahí. Entonces, bueno, pues lo que estamos haciendo nosotros pues, es echar una mano en esa parte de monitorización, de saber qué cargas ¿Ahí utilizáis están fibra óptica transmitiendo. en este caso, por ejemplo? ¿O Hemos hay... utilizado ambas. Hemos utilizado ambas. O sea, sería para medir la jarcia o la estructura. La estructura, la propia estructura. Si ya hemos Vale. utilizado, inicialmente utilizamos extensometría normal Ujú. y en el último proyecto
estamos utilizando fibra óptica porque por temas de ruteado y tal, no sé Más qué, lo que decíamos sencillo. antes, salía mejor. Ya, Salía ya, ya, mejor, ya. se dio ventajas y en este caso no salía ¿De mejor. qué material es ese tipo a diferencia del mundo que conozco, que Sí, es acero, que es es acero, es acero? acero. Sí. Y son estructuras acero. ¿Y ese sector que está también creciendo ahora y naciendo, cómo lo ves? ¿Es interesante o es, porque en concreto esta empresa más está, no se puede decir, no, Sí, 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 se en puede decir. concreto Born for Blue, ¿no? Sí, Están, vamos, creciendo y sí, haciendo cositas interesantes y ya hay un Windship Association, o sea, está creciendo el sí. sector, ¿no? Sí, yo lo veo Algo que parecía con... igual casi Sí, irreal a mucha gente, "Oh, ¿esto qué es?" Sí que parece que tiene interés. sí, parece que está generando bastante interés, parece que está avanzando y a nosotros nos parece también. Son Son un proyectos muy poco quizás chulos, ellos ¿eh? son actualmente los líderes o habéis trabajado también, o estáis tocando otras puertas en ese No, de momento mercado? hemos tocado más. Tampoco te sabría decir hasta Sí, qué sí, 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 punto sí, sí. son, o sea, que están bien posicionados, Sí, está sí. claro, por Ujú, el producto que tiene. ujú. Para nosotros es un producto Qué chulo, bueno, sí, sí. se han mezclado muchas cosas y tal, y nosotros estamos encantados. Y nos ha abierto puertas también a Todo. otras cosas en el mundo naval. Un poco en la línea de tiempo, empiezas con, ¿no? Empezaste un poco con la parte de offshore. Ese fue el primero, ¿no? El primer mercado que Sí, empezaste a trabajar. ¿Este proyecto, por ejemplo, en este caso vino después, más o menos? ¿O ahora que hablamos de, por ejemplo, la America's Cup también, barcos de competición, cuál sería un poco el punto temporal de cada uno de ellos? pues este proyecto nació un poquito antes, por ejemplo, Vale. nació entre que empezamos a meter la mano en offshore flotante y lo de American Cup. Nació ahí un poco en medio, ¿no? Entonces habíamos contactado anteriormente. Al final, nosotros cuando intentamos contactar con todas las empresas que están desarrollando un producto nuevo, que tenga cierta complejidad Claro. técnica, para nosotros es una empresa que es súper atractiva. Entonces, en este caso, Unfold era especialmente atractiva porque es un producto nuevo encima no hay. Entonces era especialmente atractivo. Entonces, hubo una serie de conversaciones y al final, pues, el proyecto se inició un poco pues, en ese impasse. Eso, entre que iniciamos nuestra trayectoria en offshore Sí. flotante y lo de American Sky. Que cuando, perdona que haga ¿cuándo empezó la compañía? ¿En qué año empezaste? 2020. 2020. Últimamente todo el mundo, la pandemia, o Buah, sea, la sí. mitad de las proyectos que han pasado por aquí es, ¿no? En 2020, o sea, eso ha supuesto un, ¿no? Cambio radical a todo. Buah, sí, nosotros es que encima O tirarte a la piscina por algo, ¿no? nosotros por inconsciencia, Sí, porque sí, cuando sí. nos fuimos de la empresa, es cuando se empezaba a oír lo de Ya, China ya, y ya. decíamos, "Buah, Esto no es nada como todo el lo de mundo. Sí, chino, sí, nada, esto no está pasa nada, pues era cuando exagerado, ¿no? un desastre. Fuimos, teníamos más o menos pues bastante claro qué íbamos a hacer con el tema de las unidades atomizadas, teníamos ¿no? estas cosas, ¿no? Que habíamos hablado. Y fuimos de la empresa, vino el Sí, confinamiento, sí. todo el I+D, una de las cosas, los efectos secundarios de la pandemia es que todo el I+D de las empresas Desaparece. desapareció. Y nos quedamos, pues, una mano delante y otra detrás. Sí, sí. Y lo bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Sí, sí que es cierto, ahora tuvimos mucho tiempo y eso nos sirvió un poco, pues, para Sí, vamos sentar a las pensar qué bases hacer o... eso, presentar las bases de lo que íbamos a hacer después. Pues, hostia, la vuelta, esto igual no es suficiente, igual podemos, la oferta de valor puede ir más encaminada Ujú. hacemos, ¿no? Lo que Sí, estamos haciendo sí. ahora. Entonces, pues hubo ahí un periodo de reflexión que luego vino bien, ¿no? Pero bueno, no dejaba de Ya, estar con ya, un ya. montón de tiempo, cero trabajo y una mano adelante y una detrás, ¿no? Vale, pues tenemos offshore, tenemos naval. ¿Hay algún proyecto más naval, además de alta competición, llamémosle, algo así a destacar? ¿O bueno, es un poco lo que habéis hecho sobre todo en el área naval? En la parte quizás estructura, o ahí os queréis meter también? ¿O estáis metidos en parte Es- de vacaciones o tema estructural más en el sector naval? hemos intentado alguna vez, pero es complicado. Es complicado. Porque el sector cerrado quizás, Es o un sector antiguo, chaval cerrado, antiguo. eso es un sector cerrado súper Conozco. súper maduro, Sí, ¿no? sí. Entonces, fuera de los que están desarrollando cosas nuevas o tipo competición, ¿no? Que son un Sí. poco los tractores y los que meten nueva tecnología, es un sector que es complicado. No, nosotros lo vemos como complicado, precisamente por esa madurez, ¿no? Entonces, Claro, al claro. final lo que estamos utilizando un poco es todo de estos proyectos, ¿no? De Market Star, de Para For generar esa Blue, tal. atracción. Eso es, estar intentando.
seguir intentando, ¿no? Conseguir cierto tipo de proyectos, pero es complicado. Sí, sí, porque al final también, ahí tendrías dos tipos, ¿no? Tipo de embarcaciones que se fabrican más en fibra o lo que sea, y embarcaciones más tradicionales del sector naval, que aún sigue siendo acero o aluminio. Mm. Pero vamos, sigue siendo la medición, esa medición estructural sigue siendo vital para muchas de las partes, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. por curiosidad, en tema de, que es como mis campos obviamente, en tema de baterías o tema de predicción de posibles incidencias con baterías, ahí no habéis hecho nada. Nada, no, nada, no tenemos ni Ujú. idea. Vale, Básicamente, como se sale sí, sí, de la parte estructural, sí, 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 sí. no, no nos hemos metido. Sí. Y bueno, ahora ya, cuéntame entonces, otro proyecto interesante es el que estás ahora y bueno, por el que estamos aquí también hoy, el America's Cup, ¿no? Sí, Los barcos de alta competición, que obviamente esto te sonaría a chino, o no sé si lo habrías escuchado alguna vez, que era la America's Cup, sí, o sabías algo, cuéntame, sí, sí, cuéntame. porque a mí me encanta, o sea, yo llevo navegando toda la vida, barcos. Es de windsurf. Entonces, y la vela me encanta, y a Copa América, y de hecho para mí era guay. O sea, que sí. Sí, entonces, bueno, surgió la Mm. oportunidad, vamos, yo estaba como un niño, estaba encantado de a ver si sale, porque ahorita más Chile, estaba Y lo que encantado. nos puedes contar, porque estamos en un momento ahora súper crítico, de alguna manera, ¿qué es lo que hacéis en este proyecto? ¿Cuál es la misión? Repito, lo que puedas contar, Sí. vamos a hacer ni tú ni yo ni ahora. Nada, sí, no. Al final estamos colaborando un poco con la medición de las cargas en pues sí, sí, pero Bueno, que es como no, el equipo americano que participa en la 7 Andex Cup, que se celebra ahora en Barcelona. Entonces, sí, perdón, me decías. sí, básicamente es eso. Estamos colaborando en la medición de las cargas de los foils. Ujú. Luego se llama así tal, pero bueno, básicamente el 90% de lo que estamos haciendo lo estamos- Porque digamos aquí se enfoca, ¿no? O sea, desde una etapa, me parece interesante, ¿no? Entender. ¿Has entrado en la etapa de diseño también? O sea, al final, esta necesidad se aporta también, o se cubrís durante la etapa de diseño para entender qué foils se van a desarrollar. O sea, ¿en qué punto interesa o en qué puntos piden que entréis? Eh, ¿cómo funciona eso? Vale, nosotros la necesidad real, o sea, bueno, al final nosotros no entramos en la fase de diseño hidrodinámica del foil, Ujú. ¿no? Eh, nosotros, American Bayer tenía una necesidad, ¿no? De medir las cargas en los foils, que bueno, este año no se podía llevar, ¿no? El concepto que se había Sí, utilizado en la anterior, que no se podía utilizar por la para, regla de la clase, etcétera, sí. o sea, no se podía utilizar, entonces había que poner un sistema de monitorización, pues luego, pues, ahí, pues, contactaron con nosotros, entonces, tuvimos una opción, Ujú. ¿no? De cómo se podría intentar hacer, ¿no? El sistema de monitorización, eh, y un poco, pues luego como Vale, todo, ¿no? Todo el proceso orientado siempre a la obtención de las de datos, cargas, sí, ¿no? de De datos. las cargas, en este caso. No entramos, no hemos entrado Sí, sí, en la etapa de diseño. O sea, ellos exacto, lo que buscan al final es entender, ¿no? Y medir para entender ¿no? cómo funcionan los FOIs y en base a eso ellos, con sus ingenieros y sus eso es, PCDs o lo que sí, sea, poder desarrollar los FOIs, pero al sí, final vosotros proporcionáis el dato, ¿no? sí, Instrumentáis para que ellos tengan un montón de datos sí. y que eso les sirva para tal. Y una vez que se hace todo el desarrollo, ¿se sigue monitorizando? O sea, una vez que ya hay unos FOIs nuevos, etcétera, ¿se sigue realmente ese proceso? ¿O la fibra se quita de los foils? También No, un poco para que la gente, ¿no? O sea, al final, ¿eso es algo que se pone y se quita? ¿O no, eso...? eso se queda ahí Además y es un sigue proceso viviendo. complejo, ¿no? Sí. Porque entiendo que eso se inserta durante el proceso de fabricación también. O sea, no es una cosa que pongas y quitas fácilmente, ¿no? En todos los ámbitos también, ¿no? O quizás solo en este. No, en general, una vez que lo pones, lo que es sensórica, fibra óptica, tensometría, una vez que lo pones ahí te queda, ¿no? Entonces, en este caso, pues se ha puesto y la verdad que ha funcionado bastante bien y se sigue monitorizando, ¿no? No. Pues, la verdad que es un proyecto con el que estamos encantados porque también, aparte, en esa definición de la estrategia de monitorización, pues también hemos hecho nosotros nuestros cálculos estructurales, a ver qué señal, a ver qué tal, cómo lo ponemos, tal, no sé qué. Bueno, pues Sí, o hemos sea, y tenido. quizás el aprendizaje ha sido sobre todo también en sitios difíciles, ¿no? O como... Sí, había una dificultad de lo que es el propio layout, ¿no? De cómo hacerlo, pero también había, pues, oye, ¿cuánto vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo podemos medir no sé qué? Entonces, ha sido un proyecto un poco en el que pues, hemos podido unirnos, aparte de lo que decíamos antes, ¿no? Sobre un folio en blanco de Ya. necesito esto,
pues oye, le damos una vuelta, tenemos una solución, podemos tener esto, tal, lo combinamos con los modelos y es un proyecto que la verdad es que sí, que Mm. estamos encantados por lo que ha supuesto Sí, sí, y por sí. lo que nos gusta, porque encima a mí Sí, me sí. encanta, yo estoy Sí, sí. disfrutando como, Claro. como un Y me niño. imagino. Y en esta parte de la fibra, pues todo el mundo, ¿no? Cuando muchas veces pensamos en fibra, uy, eso hay que tener cuidado, se rompe tal. ¿Cómo afrontas esta parte? Pues además es, claro, si se rompe es un drama, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y que también como a un cliente, porque a veces las roturas, pues, no se producen por ti, o sea, ¿cómo funciona ese proceso de... Vosotros instaláis la fibra, por ejemplo, le instala el cliente, cuando le das al cliente que le instala y después algo no funciona, ¿cómo es ese proceso de...? Nosotros siempre nos encargamos de todo, Vale. de la instalación, de la definición, la instalación, la captación de datos, la interpretación. En Sí. este caso, no tanto, pero intentamos cubrir todo. O sea, No nos asumís también suele, la responsabilidad, entre comillas, entonces, de sí, eso, ¿no? sí que es cierto que en este Producto América, Sí. ¿vale? Eh, Al final está, tú les das los datos, serie de datos, y ellos son los que analizan, que tienen el Sí, conocimiento, sí. está claro, ¿no? Pero bueno, sí que en otros proyectos nosotros damos muchas veces incluso juicio estructural, si hay Mm. problemas, si se va a romper, o si tienes que cambiar algo, lo que sea. Entonces, intentamos cubrir un poco todo. No nos gusta, o no entramos nunca en un proyecto que sea, ponme la fibra y me das el dato, solo. Ya está, y se acabó. No entramos. O sea, si es un proyecto o no entramos igual que no entramos en un proyecto de cálculo, Sí, ni sí. en un proyecto de diseño, ni en un proyecto de justo análisis de datos, de una cosa sencilla, ¿no? Necesitamos un poco que se pueda cerrar un poco el círculo. O Yo sea, creo vosotros que hacéis desde el pues, análisis previos, instalación sí, todo. y, digamos, al final, pues asistencia o no, o Eso, acompañáis al proyecto, ¿no? eso es. Entonces, con ese camino evitas los problemas un poco de que el cliente instale, no sé qué, y luego no funcione. Tiene que decir que no nos pasa a nosotros, que nos pasa y Claro. nos ha pasado. Pero, pues bueno, si te pasa en la instalación, Sí. O la red se echa mucho. sea, La es fibra algo que se óptica, puede arreglar, sí, se finalmente. puede arreglar. Los resultados una vez de que lo has instalado, si no has comprobado Sí, la red lo tienes sí, que sí. a poner, los resultados en cuanto a durabilidad están siendo siempre muy buenos. Estamos teniendo problemas luego graves o recurrentes de que se ha roto y hemos perdido todo. Muy ocasionalmente pasa una vez de que lo has instalado algo, eh, pero si lo has instalado bien, y hay gente que lo hace muy bien, Mm. mucho, Sí. mucho cuidado, mucho cariño y mucha preparación. eh, es una fase que es vital y si lo haces bien, en principio no, luego no vas a tener demasiados problemas. Mm. Porque, bueno, estamos un poco incidiendo en lo de la fibra, ¿no? Pero es la parte que quizás también la gente, mucha gente desconoce o ve la fibra óptica en su casa y punto, Sí, como mucho para internet, ¿no? Pero, ¿podrías explicar un poco cómo sería el proceso? O sea, va por unos conductos, cómo se instala una fibra, muy obviamente, resumidamente, para que la gente entienda, ¿no? Y lo que dices tú, oye, si hay alguna rotura, ¿cómo se cambia eso o cómo vale, lo solventas? vale. Sí, De una manera muy básica, ¿no? la fibra es casi, bueno, hay diferentes tecnologías, pero la fibra es casi como la que tenemos en casa, casi. Es un hilo de 0,20 y pico milímetros, es muy, muy pequeñito. De hecho, la de casa, te das a quitar capas, con recubrimientos y tal, para que no se rompa. Lo que es la fibra óptica en sí es un pelo, es un hilo, ¿no? Entonces, eso es lo que pegas directamente en la pieza. Eh, es frágil, O sea, tienes que tener se pega, cuidado, se adhesiva. se pega con pegamento, Ujú. y eso es lo que cuando está pegado, cuando deforma el material, arrastra la fibra y tú lees la misma deformación en la fibra que en la pieza. Entonces, es muy fino, entonces, bueno, pues hay que tener cuidado de la instalación, pero básicamente que es casi la fibra óptica de casa. Entre Sí. comillas, hay diferentes tecnologías, pero es casi lo Y mismo. ahí tú defines cuando es ese proceso de, bueno, hay que instalar la fibra. Hay que definir con, no sé, el ingeniero o lo que sea, o si la pieza está... o sea, aquí yo veo que hay dos líneas, ¿no? Si la pieza está ya fabricada, eh, se pega y ya está, o hay que hacer unos surcos, o si la pieza se va a fabricar y dices, oye, pues necesito, o sea, también tú tienes que dar una recomendación o hay que Sí. hacer algo especial para, no, tiene que ir por aquí por un camino. ¿Cómo serían las dos? Normalmente siempre haces desde cero la pieza a la fibra o a veces te encuentras una pieza ya que hay que ponerle la fibra. Normalmente, yo te diría 60 o 70% de las veces las cosas están hechas o están fabricadas y tú vas y pones la fibra, y luego la proteges. Vale. Pero luego hay escenarios, ¿no? El otro 30 o Sí. 40% de proyectos
hay escenarios en los que de cara a evitar problemas de habilidad o por lo que sea, muchas veces sí que tienes que intervenir en la pieza, ¿no? Vale, Necesito que me hagas esto. ¿Por qué? Porque necesito que la fibra esté protegida, necesito un canal o lo que sea, necesito corroborar no sé qué, necesito medir en este punto y en este punto. Entonces ahí sí que muchas veces interaccionas con los ingenieros de diseño para que, oye, nosotros necesitamos un poco esto, hemos mirado, no tendría que haber problema a nivel estructural, pero bueno, lo hagamos un poco, se puede, tal, no sé qué. vale. Hay un poco Sí, las sí, dos sí. vertientes que has dicho tú en todo ese escenario. Y ahí cuando pegas la fibra, es siempre como que dice, te dejas el ventanuco para ver si ha pasado algo o cómo funciona, porque la pasas, hay veces que la fibra está oculta y si se rompe a un punto, ¿cómo llegas a acceder o cómo llegas a reparar eso? Al final tú lo vas pegando. Muchas veces cuando lo vas instalando está conectado al propio interrogador propio equipo, ¿no? Entonces vas viendo que Vale, que no la revientes, ¿no? Que no se te rompa en algún sitio. Si se te rompe, pues depende de dónde se te haya roto. Igual tienes que despejar y volver a pegar, o si no puedes, hay veces que puedes hacer también un empalme, vale, una fibra. Entonces, hay vale, opciones, ¿no? vale, Hay vale, vale. opciones para solucionar esos problemas cuando te pasan. Mm. Sudores fríos. Sube frío, ya la he liado, joder, 3 horas. Te habrán hecho, te habrán hecho muchas veces la broma, ¿no? De cuando, oye, la que vaya a instalar la fibra a tu casa, tú fuera, no quieres ni verlo, ¿no? En plan, Yo es que soy le malísimo. sacas Yo todas las medidas. con eso no. Malísimo. No tengo paciencia, no. Sí, O sí. sea, no tengo paciencia. Yo soy muy bruto. Entonces, ¿sabes? Oye, no lo hago porque si lo hiciera Sí, sí, para estaría eso todo hay el que rato igual, tener, ¿no? sí, estar templado con la responsabilidad de, yo me imagino, ¿no? Ya estás terminando y de Sí, repente se se te da rompe roto. algo y No sé qué, ¿no? sí, muy bien. Cuando estuve ayudando a compañeros, ¿no? Sí, sí. Que Sí, todo entre esa bola. En Estados Unidos, sí. Nos pasó, ¿no? También que, a ver, una de las veces, pues, decimos, ¿sabes? Sí, O sí, algo y tal, en el momento que te pasa, eso, sí, sí. los compañeros aquí lo No pasa saben. nada, tal, que, pues, yo parece que no dice. Yo no tengo paciencia, o sea, no tengo paciencia, yo creo que hacer algo y tal, pero no valgo. ¿No? ¿Y ahí diferencia con las galgas y todo eso? O sea, realmente la fibra es una gran ventaja. Bueno, simplemente son dos aplicaciones diferentes. Yo creo que en cuanto a instalación, al final tienes que limpiar la superficie un poco, tienes que lijar y luego tienes que pegar y luego tienes que proteger. Entonces, tampoco soy el experto, Ya, pero ya, yo creo sí, que a sí. nivel de preparación no es demasiado costoso. Vale, La ventaja principal de la fibra es que en un hilo puedes tener un montón de sensores. vale. Entonces, tienes que rutear un hilo. Eso es una de las ventajas importantes. Otra es que no tienes electricidad. Claro. Entonces, en ambiente marino y tal, la durabilidad es bastante alta, ¿no? Si ya en el mar todo se jode, por lo Bueno, menos con fibra óptica, nosotros ahora mismo en pruebas que hemos hecho, Haslar, ¿no? Que es un sí. laboratorio flotante ahí del País Vasco, hemos conseguido más de 8 o 9 meses de Wow. durabilidad viviendo con fibra óptica en la zona donde le dan las olas, ¿no? Mm. Con olas hasta 8 metros, 9 metros. Eso con extensometría clásica. ¿Hay que hacer el mantenimiento de la fibra? ¿O tienes que No, cambiarla de vez en cuando? no, ¿O tiene una no. durabilidad? Nosotros la durabilidad en los proyectos de offshore flotante, a nosotros no, nuestros planteamientos nunca van encaminados a si la plataforma va a estar 25 años, te voy a medir 25 años con fibra, Vale, las tensiones, las cargas en los muris, porque es, claro. es imposible. Entonces nuestra estrategia va por un periodo de medición de 1 o 2 años y con esa medición alimentar tus modelos hidrodinámicos, tus modelos digitales y tus modelos Vale. de IA, ¿no? Ujú. Tus Sí, sí, algoritmos sí. de IA, para luego, en función de una serie de condiciones, ser capaces de conocer de forma indirecta cuáles son las cargas en el mar. Todo lo que esté expuesto nunca va a durar Sí, sí. 25 años. Está claro. Está Atrás, ¿no? claro. De hecho, está habiendo problemas de medición de cargas en los móviles que la sensórica se rompe bastante rápido. Mm. Entonces, por eso un poco lo de utilizar fibra óptica. Y nosotros estamos también viviendo en el PG directamente Mm. con fibra óptica que te elimina una serie de problemas de durabilidad. Mm. Pero en el mar no hay nada que Sí, vaya a sí, durar. ya. De 1 año o 2 viviendo Sí, ya sí. es un éxito tremendo. ¿Y algún proyecto más que destacarías? ¿O más o menos estos son así las áreas que estáis tocando, algo así que te gustaría destacar? ¿O más o menos son las áreas, hemos comentado un Pues poco todas las áreas? y realmente tocamos un montón de sectores y que poquito a poco nos vamos enfocando y nos vamos especializando en el tema de offshore, ¿no? Mm. Tenemos proyectos no solo en flotante, ¿no? Estamos también
solar flotante, o sea, todo Muy- lo que englobe Sí, sí. offshore y que sea un reto a nivel tecnológico, no solo por la durabilidad y tal, sino por la concepción del propio sistema, ¿no? A nivel de qué datos necesito para hacer un juicio estructural y así, ahí estamos bastante metidos. Estamos en solar Claro, todo. flotante, eólica flotante, vamos a ver Corrientes, toma sistema. corrientes submarinas también, ¿no? En corrientes estamos intentando entrar Claro. ahora, pero estamos también en un Sí, sí. sistema estamos también en el sector de generación de energía de las Muy olas. bien. Pues en todo ese mundo estamos bastante porque le vemos mucho potencial. Ujú. Y fuera de ahí también trabajamos en un montón de sectores, pero al final las necesidades Claro. de monitorización y de juicio estructural y tal, pues están ahí, no son multisectoriales. Entonces trabajamos en eólica, onshore, trabajamos en bienes de equipo, trabajamos en salud, dispositivos de ejercicio sensorizados, Ah, tal. muy bien. O sea, la verdad que hacemos un poco de todo y siempre un poco el denominador común de todo es, oye, tengo una necesidad, un folio en blanco, necesito un Necesito dispositivo esto, que claro. está. Y a partir de ahí es donde se desarrolla toda la ingeniería. Y ahora ya yendo un poco más encaminando al tema empresarial, igual yendo al revés, ¿no? Pero ¿cómo ves o cuál es vuestra competencia? ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está el mercado en España frente a otros países, sobre todo en el tema offshore y tal también? ¿Cómo estáis posicionados vosotros o qué es lo que estáis viendo? ¿Hay grandes players enormes que, yo qué sé, es complicado pelear o no hay tampoco muchos players y entonces da espacio a este tipo de No, empresas? ¿No? no hay muchos players. Hay empresas y empieza a haber cada vez más. Eh, Hay empresas grandes también que se dedican a temas de monitorización, pero un poco es difícil encontrar, que es un poco donde nosotros hemos encontrado el nicho, es difícil encontrar un que englobe todo, ¿no? Te Vale. monitorizo, pero te defino el sistema de monitorización, te hago el juicio estructural, para el sistema de monitorización también, si necesito hacer algo, te lo hago. Y que tengan Soy capaz de flexibilidad hacerlo, también. la posibilidad, el ser capaz también de hacer, ejemplo, digital hidrodinámico, en el caso de flotante o con lo estructural. Todo eso en el mismo pack es difícil de encontrar. Empieza a haber, hay cosas, hay empresas, eh, pero no hay muchas. Sí Mm. que hay bastantes. Yo te monitorizo, yo hago el cálculo, yo hago el diseño, yo hago no sé qué. Pero que engloben todo no hay demasiadas. Entonces, donde nosotros estamos encontrando un poco el nicho y es donde nuestros clientes un poco pues lo valoran y es una de las cosas que nos permite entrar, ¿no? Ujú. O sea que también incluso eso te abre la puerta a esas grandes ingenierías que incluso subcontratan, ¿no? Ellos tienen un proyecto enorme y al final Sí, subcontratan vuestros servicios para áreas donde ellos no llegan o lo sea, ¿no? sí, sí. Bien. Es otro camino. Sí. Hay empresas, pero de momento no tenemos. Hemos encontrado un poco Sí, sí, ese ese hueco. nicho, ¿no? Ese hueco y lo seguimos explotando, ¿no? Evidentemente, si te duermes, Ya, 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 pues ya. estás Sí, sí. muerto, ¿no? Entonces, Que ahora se sigue pasaremos trabajando, un ¿no? poco a esa historia. Empezaste en 2020, ¿no? Tú eres un cofundador, tienes otro cofundador, Sí, son dos Jaime. personas, ¿no? Jaime Sí. y tú. Cuéntame un poco los comienzos o cómo se os ocurre la idea y ahora vamos a ir pasito a pasito, más orientándonos ya a modo de negocio, financiación y toda esa pesca, ¿no? Entonces, yo te voy preguntando, cuéntame un poco primero. Vale. Pues un poco la inquietud de emprender siempre la hemos tenido, ¿no? Siempre hasta ya estaba. Yo cuando salí de la uni, siempre lo tenía ahí, ¿no? Pero bueno, luego empiezas a trabajar. Excepto que menos mal que no emprendí antes, ¿no? Ya, ya, Cuando ya, salí de la ya, uni, ya, porque ya. da una leche tremenda. Sí, sí. Luego te pones a trabajar, eh, un poco pues vas aprendiendo y tal, pero te vas acomodando también, ¿no? Sí. Trabajando no es lo mismo. Y un poco pues siempre dando un poco la tabarra y sobre todo a la mujer, pero bueno, poco a poco fue cayendo. Entonces, luego tuve un hijo y se juntaron, pues que llevaba ya bastante tiempo en la empresa donde estaba, Ujú. ¿no? Había aprendido muchísimo, muchísimo, gente muy buena, y llegó un momento en el que, bueno, pues ya el cuerpo pedía en cambio. Luego se juntó que la última temporada donde estuve trabajando, pues fue una temporada dura a nivel de mucho trabajo. Ujú. Mi hijo acaba de nacer Sí, sí. y hubo porque es no, es que casi no le Sí, sí. llegaba todos los días, o sea, así típico, ¿no? Entonces, ya está, pues. Siempre que quería hacer algo. Entonces, hablamos Jaime y yo, habíamos Ah, hablado Jaime una vez. sí. Trabajaba conmigo. Ya no está solo. Habíamos Claro, hablado una claro. vez, había inquietud también y tal, y se juntó, pues oye, llevo ya mucho, esto ya no aprendo, Sí, sí, ya no sí. Nunca. aprendo demasiado, al final
A mí me encanta Sí, sí, lo has hacer dicho, músculo, ¿no? ¿no? Sí, sí, Necesitas, también necesito retos. retos. Y claro, pues ya una temporada en que ya no tenía retos y encima el nivel de carga laboral pues tampoco me permitía compaginar trabajo con Sí, mi sí, sí, familia. sí. Entonces se juntaron un poco las dos circunstancias, ¿no? El trabajo y las circunstancias personales, que luego mucha gente te dice, ya, pero ¿emprendes para tener más tiempo? Y no, pero lo tengo diferente, ya no Sí, sí, tengo el sí. mismo tiempo con la Sí, familia. sí, sí. Ya eso antes no Sí, lo de tenía. organizar más tu tiempo. Exacto. Entonces, pues ahí empezamos a hablar, oye, ¿qué tal? Pues va hablando la idea y bueno, pasó un año. ¿No? Pero bueno, Ah, luego decidimos dar el paso muy bien. y, y ahí empezó Inalia y bueno, ya está aquí, ya está donde llegamos. Entonces, bueno, eso, en 2020 empezáis vosotros dos a incorporáis ya inmediatamente a alguien o No, no, arrancasteis ahí porque a como pelo. empezamos con pandemia, pues Vosotros un dos. desastre. Pero bueno, tuvimos un año Constituís un la poco empresa. complicado. Eh, luego ya a finales de ese año ya pudimos contratar a alguien. Porque eso es importante, antes de que continúes por esa línea. Hay como, ahora se habla mucho startups, empresas, en este caso entiendo que vosotros no acudisteis a financiación externa, No, un poco con los primeros dineros que generasteis, ¿no? Digamos, fuisteis sí, reinvirtiendo en la empresa, ¿no? ¿Y y sí, ahora me dirás si seguís ese modelo o tenéis en mente, bueno, sí, los convertís nacimos como así así? y de momento seguimos en esa línea. Al final, una de las cosas también que nos o acabar de dar el paso, ¿no? Fue que en el País Vasco pues, hay bastantes Ayudas. ayudas al tema del emprendimiento, a las empresas, ¿no? Mm. Entonces, hay una ayuda que es en concreto que se llama Kinshile, en tú que presentas, no necesitas ni haber puesto la empresa, presentas la idea de negocio y si el tribunal o Sí, sí, a los que esto les gusta, dinero para que, ni siquiera para que la pongas, sino para que hagas para que arranques un y plan puedas. de empresa. Vale. Y después de ese plan de empresa dices, hostia, pues está mercado. Pues, claro, nosotros nos presentamos a Linkin Chile y nos pusieron muy buena nota. Hostia, tú, pues esto sí que confían en lo que estamos diciendo. Pues, o ya como Sí, el pues cuando espaldarazo necesitas, definitivo de sí, decir, sí, oye, sí. pues esto es que, joder, pues vamos a Sí, sí, intentarlo. sí, sí. Y un poco tenemos suerte en el País Vasco porque hay bastante, Y hay mucha de bastantes esa ayudas, industria y mucha gente hay mucha conocida en esa industria, mucha industria. gente, muchas ayudas. Ese es Chile Eso Industria. nos sirvió un poco para hacer, ¿no? Con lo que habíamos puesto a nivel de empresa, nosotros, más el Child, más lo que fuimos generando, pero eso nos sirvió para tratando y creciendo y para meter. Inicialmente, a finales de ese año cogimos, se vino un antiguo compañero, Iñaki, que ya no está, se fue, ¿no? Está en el Ujú. Artificial Intelligence Center o algo Sí, así y sí. tal. Y ahí estuvo con nosotros pues casi pico, 2 años, ¿no? Saludos. Hizo el test de lo que es el emprendimiento, ¿no? Nada, vino con nosotros, joder, súper agradecidos porque a la persona. Y siempre a la gente le cuesta, ¿no? Pero ahora le cuesta, pero al principio cuando eres dos, No, no, que apuesten por ti, venir y sí, sí. tal, es Cuando uno complicado, ¿no? emprende, que eres tú, es tu hijo, como quien dice, perfecto, pero tienes que entender al final, además, eso nos pasa, ¿no? Tienes que entender que la pasión que tú estás poniendo y no es lo mismo que al final un empleado tiene. O sea, un empleado al final es un empleado, por mucho que el proyecto sea apasionante y, ¿no? Y lo considere suyo también, pero al final tiene también unas cosas que es difícil, No, es es difícil. un riesgo, Mm, para él totalmente. era un riesgo, entonces, pues el Sí, que sí. viniera y diera el paso nos Confiar. hizo muchísima ilusión, ¿no? Y, y pues eso estuvo, Qué guay. empezó ahí, y luego, bueno, luego cogimos una antigua compañera Sí, también, sí. Ainhoa, y bueno, Sí, ahí sí. ¿Cuántos seguimos sois ahora creciendo. más o Ahora menos? somos 8. Sí, ya poco. Y Sí, eso, pues reinversión todo el tiempo sí, en sí. la compañía. Sí, sí, al final no estamos acudiendo a rondas de inversión, que Ujú, no quiere decir que no lo hagamos en el futuro, ¿no? Si sí, hay algún ujú, hito especial, ¿no? ujú. Que no podemos cubrir nosotros el problema de inversión, pero de momento un poco la estrategia ha sido ir reinvirtiendo todo lo que se va generando. Invertimos también muchísimos recursos, muchísimo porcentaje Muy interesante altísimo. eso. El 30% de lo que hacemos es inversión, 30% real, de Sí, horas sí, y de sí, 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 dinero. sí, sí. Entonces, porque consideramos un poco en relación a lo que decía antes, de que si te paras de estar muerto, pues nosotros estamos constantemente haciendo cosas y desarrollando cosas que algunas salen, otras no, Sí, no, pero mira, estamos.
empresa que es muy potente en el sector, que ya es muy potente, y ha sido absorbida por otra más grande. Me acuerdo, ¿no? Hace ya 10 años que el hombre también empezó el sol y tal, y decía que creía en el I+D, que era duro al principio porque parecía que no tenía Mm. resultados, pero que estaba convencido que a la larga siempre, ¿no? Este tipo de empresas, ¿no? Esa industria, que a la larga siempre le había salido rentable, Sí. cobrado con creces como que. Y para Así nosotros es que vital. O sea, o sea, no creemos que, o sea, lo consideramos estratégico, no creemos que vaya a haber futuro de Inalia sin estos esfuerzos en I+D, porque es lo que nos está permitiendo pues, sacar soluciones, sacar cosas, sacar tenéis planteamientos. algo, o por lo menos ahora, pues, igual, ¿queréis realmente llegar a tener algo dedicado exclusivamente a ese madre o solamente 70% del tiempo? O sea, ¿o veis en el futuro poder realmente tener un área enfocada a I+D? Ojalá en un futuro podamos. Ahora Mm. mismo Sí, sí que ha ¿verdad? habido gente que prácticamente ha estado temporada, que prácticamente ha estado dedicada, el 80% de alguna persona prácticamente ha estado No. dedicada a I+D, ¿no? Eh, y sí que hay otras personas que compaginan un poco ese I+D Ujú, con proyectos, ujú, ¿no? ujú. Bueno, dos temas. Uno, que sí que es cierto que en el mundo emprendimiento, hay País Vasco, la verdad, que la admiro porque sí que Mm. tiene una cultura de generar industria, o sea, así como otras áreas de emprendimiento es muy software o no. Y hay grandes focos de emprendimiento y de programas de aceleración, pero es como que no. Yo tengo una mesa y un ordenador, lo que sea de industria, peste, ¿no? Porque Sí, es muy sí. complejo, tal. Y sí que es cierto que tradicionalmente País Vasco ha apostado mucho por eso. Y yo siempre no reclamo ese valor, que es que tenemos que generar industria. O sea, que Sí, está muy sí. bien todo el software, pero la industria es muy importante, ¿no? Con lo cual eso, honestamente, siempre Sí, lo envidio, envidia sana sí, sí. a vuestra zona y el apoyo que tenéis. No lo hemos dicho, estáis en Vitoria, Sí, los dos vitorianos. sí, somos los dos vitorianos. Mm, Sí, sí. bueno, conozco un par de también gente muy emprendedora por esa zona. Y un tema que me parece interesante es, estás ahora creciendo, yo te digo, me huele a mí, a mí mi nariz me da que esto va a tener mucho futuro. Entonces, claro, lo que comentabas, ¿no? De, oye, aquí también otras de las lecciones o de comentarios que me hizo gente que ha montado grandes empresas es, no mandas tú, manda el mercado, ¿no? Y a veces Ujú. el tema este de la financiación, a veces te gustaría autofinanciarte y seguir creciendo lentamente, pues que al final igual o creces rápido o te come, ¿no? Sí, Entonces, en este escenario, o que te salen novias, ¿no? Porque es un sector ahora mismo muy goloso y que está en boca de todos. ¿Os planteáis que llegue ese gigante o vosotros acudir a un gigante? O cómo lo ves, acudir vosotros o que venga ese o socio industrial o lo que sea que digas, vale, ahora a partir de ahora vamos a hacer esto, un mega empresa, ¿no? alguna vez lo hemos, o sea, se ha discutido, lo hemos hablado. De momento, nosotros no estamos acudiendo. De momento. Sí que en un futuro Sí, o sea, puede ser una tenéis la puerta opción. abierta a que eso suceda, ¿no? Sí, sí que ¿O lo entendéis creo, como una necesidad sí, futura de que, ostras, esto llegará un momento que puede puede, explotar? exacto, puede pasar, lo tenemos como un escenario posible. De hecho, alguna vez lo hemos, Mm. se ha comentado, pues, sobre todo ahora igual que ya la empresa es un pelín más madura, con años, Sí, no sí, tampoco bueno, no, mucho, pero en el proceso de llegar hasta aquí, muchas veces se ha hablado en nuestra relación y tal de decir, oye, pues vamos a una inversión y tal. De momento lo hemos dejado, pero ya te digo, eso no quiere decir vale, que en un futuro no descartamos ningún escenario. Al final lo que dices tú, lo que se nunca más. necesite es lo que se necesite. O sea, una de las ventajas de ser una empresa joven y pequeña es que la flexibilidad que tenemos es muy alta. Entonces, da igual que detectamos ciertas necesidades y nos adaptamos a ella a nivel de comercial, eh, llega el momento, Sí, sí. no hay ningún problema. ¿Habéis tenido alguna novia, entre comillas, que os haya dicho ya algo o intuís o de momento tampoco? Ha habido opciones, ha habido opciones. En estos 4 años sí que hemos tenido opciones, pero no, Sí, digo, sí. lo hemos ido besando. Sí. Que sigan subiendo la apuesta. Sí, sí, sí. También estaría, claro, no va a ser la misma situación Claro, tampoco claro. dentro de 3 o 4 años. Está Si claro. todo va, o sea, ya no es por el valor de la empresa, No, ¿no? no, Pero sí, sino sí, con sí. madurez de tu modelo de negocio y de tu propuesta, de muchas de las cosas que estamos haciendo ahora.
en 2, 3 años hay muchas cosas que deberían estar ya suficientemente Mm, maduras ya como para estar comerciales y todo. Es que igual necesito, en esa ya. fase igual necesito ayuda. Pues entonces vamos, porque lo que tenemos claro es que queremos hacerlo. Si no, seguimos así. También hay diversos programas también de ayudas, de Alumnas Day y tal, que bueno, que también te permiten Mm, señalizarte, ¿no? mm. ¿Y cómo lleváis en este, ¿no? El doble bicefalia de la empresa? Al final habéis definido bien un poco, oye, los roles, ¿no? Yo estoy orientado más a esto, o más o menos hacéis lo mismo, ¿cómo habéis lidiado No, con esto? tú Porque haces eso, bien. desde mi punto de vista, siempre es bueno que hagan los dos fundadores cosas diferentes, Sí, porque siempre al final uno tiene una mentalidad, otro tiene otra yo mentalidad, estoy o de sea, acuerdo. Estoy de ¿cómo ha acuerdo. sido eso? Inicialmente definimos un poco los roles y que a nivel técnico Jaime hace una cosa, Vale, él tiene unos conocimientos y yo tengo perfecto. otros. Pues Y también gustos o intereses, ¿no? en ese sentido, y luego sí que definimos un poco el rol dentro de la empresa, lo definimos un poco al principio y una de las cosas positivas que creo que se va alcanzando poco a poco mientras vas creciendo es que cada vez cada uno se puede Vale. focalizar más en en el rol que tiene, ¿no? Porque inicialmente, pues es que desde todo hasta pues, la oficina, Sí, entonces que sí, venga sí, la sí, oficina. sí. Ahora, poquito a poco, a medida que vamos creciendo, está permitiendo que los roles, dentro de que nos gusta que los roles sean relativamente polivalentes, pero sí que los roles se vayan estableciendo y cada uno tenga ¿Tenéis el mismo su porcentaje? trabajo. Sí, 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 el Y mismo. cuando digamos hay desacuerdo, o siempre Eh, llegáis como siempre notáis. intentamos, sí, de momento siempre hemos llegado a acuerdo. Ahora que Jaime Sí, sí. en ese sentido, ya lo conozco, Sí. es muy buena gente, entonces es muy fácil hablar y las opiniones de cada uno encima de la mesa y luego, pues, Sí, sí. pero Sí, pero al final pues, pasa, ¿no? Que alguien se siente más, o los egos, ¿no? Que al final uno sí. intenta tal y es difícil, pero o sea, es un tema al final muy difícil de Sí, pero lidiar. siempre que hay dos personas hay Claro, diferencia claro, de claro, criterio, claro, ¿no? claro. Eso sí, entonces, Si hay una tercera, pues bueno, pues al final siempre no y puede romper la baraja. Pero cuando es difícil, por eso no, es somos, curioso que somos piensen bastante mucho. tranquilos y ah, Ujú. Ujú. me siento en ese sentido afortunado porque también es importante decidir con Sí, quién te vas. sí, 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 sí. Porque no deja de ser una apuesta personal y, joder, Sí, el de estar socio, muy el que te va, alineados. el De estar socio, muy el que alineados. va a aguantarte y que le vas a aguantar tú durante y tal, y que va a haber seguro diferencias de criterio, pues elegir Ujú. esa persona para que no haya problemas y tal, es vital. Y Ujú. nosotros en ese sentido, pues, Ujú. tenemos suerte, ¿no? Y ya para terminar, en el sector de los barcos, que es un poco el sector que me gusta y que nos gusta, después de este proyecto que tenéis, ¿qué visionas o qué te gustaría o qué ves que te gustaría hacer? O un poco también mucha gente del sector que nos escucha. ¿O dónde piensas que, ostras, pues aquí se debería trabajar más? ¿O qué es en los diferentes sectores, tanto recreo, comercial, como no sé, que sí, ya más o menos has visto por Sí. dónde pueden ir los tiros o qué falta en el sector? ¿Qué falta? O sea, No sé si puedo decir a sí, mí, pero un poco, sí, oye, bueno, pues me gustaría hacer o meterme más, mira, me atrae el sector de los superyates, o me atrae el sector de tal, o veo que aquí los barcos de vela, por ejemplo, ¿no? Eh, que siempre queremos medir la presión del mástil, no sé, mil cosas. ¿cómo lo veo? Desde mi punto de vista, pero sí que echamos un poco en falta, ¿no? En lo que es la náutica tradicional, es más, para que poco a poco vaya penetrando más soluciones más avanzadas, más de Muy náutica de bien. competición, que eso vaya traccionando el Esa sector. transferencia tecnológica, sí. Creemos que se está Totalmente. empezando y luego hay un sector, ¿no? En todo lo que es los barcos con foils y tal Ujú. que bueno, que está siendo para nosotros creo que bastante interesante. Y yo creo que poquito a poco lo que es el sector Sí. tradicional, eh, cada vez todos los temas de monitorización y tal, de todos estos sectores más simpática de competición a otros sectores, Sí, sí. de todo lo que se viene haciendo en otros sectores desde hace una serie de años, pues poquito a poco creemos que se va a ir implantando en náutica. A nivel, Sí, sí. está claro que hay cosas que se pueden hacer. Un camino que está por andar, que en otros sectores
se ha hecho, en otros se está haciendo, y creemos que náutica es uno, náutica o naval, Sí, es uno en el que se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas porque medir es la base a de todos los muchas niveles, cosas. sí, claro. Creemos que hay que estamos apostando mucho también por el sector naval y náutico, sí, en Navalia y al Congreso de Dines, No estáis tal. en un PERTES, ¿no? ¿PERTE naval? ¿De algún PERTE naval? No, Pues eso, no, sí, sí. no. Podría ser, Sería la siguiente apuesta, sí, sí. sí. Perfecto. Veremos a ver, pero yo creo que Nada, podría eso estar ahí. que decimos, es más de oportunidades, ¿no? Esta opción. Sí, Y donde se tienen que contar diferentes áreas. Y yo siempre, además, siempre lo he dicho, para mí, que siempre ha sido muy, ¿no? Tradicionalmente como separado naval, náutica y competición. Y yo siempre estoy intentando, no, no, es que hay que ver el sector todo, global. porque al final tiene que haber transferencia Eso es. de todos los lados. Incluso otros sectores de automoción que tienen un Sí, montón de conocimiento, ¿no? Industria, pues esos inputs que desde mi punto de vista también eh, estábamos, y cada vez se va estrechando un poco más el gap, pero había una diferencia tecnológica enorme, lo que casi puede comentar, ¿no? sí. Eh, pues eso tiene que ir poco a poco. Con lo cual también es bueno porque hay muchas oportunidades. Eso es, eso es. Sí, Para sí. nosotros es un sector muy, muy interesante, precisamente porque creemos que esa transferencia en algún momento se, se está empezando a producir y creemos que se va a seguir produciendo a mucho más nivel. Entonces no deja de ser Sí, un campo de juego, ¿no? sí, De sí. oportunidades para proyectos nuevos, ¿no? Y abanderar, que también, como también finalizando esto, siempre lo digo, ¿no? En Norte Europa, en otros países, esto como que lo tienen muy claro y se genera mucha industria y Mm, proyectos y nosotros tenemos que generar esta industria porque a veces, independientemente del sector naval tradicional, que se conoce mucho, otras áreas como más desconocidas y hay muchísima industria sí, y que tenemos que generar puestos de sí. trabajo, conocimiento, talento. Escuelas de ingeniería enfocadas a este sector, o sea, que lo que comentaba con los chicos, ¿no? Que habían hecho este barco de hidrofoils para participar en el Monaco Energy Challenge o Challenge y eso, eran unos ingenieros de teleco, el otro de ingeniería industrial y decía, ostras, es que este es otro sector muy interesante, ¿no? Para aplicar conocimientos, que al final es el conocimiento. Sí, totalmente de acuerdo. Eso nosotros estamos echando una mano a los de Ah, Grupo de Los de Madrid. Madrid. Sí, Sí, que sí, eso sí. tengo pendiente, tenemos pendiente que vengan aquí, que ya he hablado con ellos, espaciaremos un poco las temáticas, pero sí también tengo ganas de la plaza. Totalmente, súper, Sí, sí, súper chulo. sí, sí. Pues muy bien, señor. Nada, de nuevo, gracias por venir, por estar aquí a las 1000 con los mano a mano. Barcelona estoy sin Pero, familia, no sí, tengo nada que sí, hacer. pero nada, encantado y eso. Tecnología y emprendimiento sobre el agua es todas las temáticas, así que el proyecto es muy interesante y lo que te he dicho, en unos años esto, ya te digo, que queda aquí reflejado, esto es una impresión Ojalá, y estoy convencido de ojalá. que se oirá mucho de vuestro trabajo. Ojalá. Muy bien, muchas gracias. Sí.